Estaba de camino al aeropuerto para llevarle la billetera que mi esposo había olvidado cuando el conductor del viaje compartido cerró las puertas y dijo: "No te bajes del auto, confía en mí". Mi corazón se aceleró. Eran casi las 2 de la mañana y estaba sola con un desconocido en un lugar desolado. 5 minutos después, 3 patrullas policiales nos rodearon con sus sirenas a todo volumen. Lo que descubrí esa noche destruyó todo lo que creía sobre mi vida. Pero antes de continuar, verifica si ya estás suscrito al canal y escribe en los comentarios desde dónde estás viendo este video. Nos encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias. Todo empezó ese jueves alrededor de las 12:30 de la noche. Acababa de terminar de empacar la maleta para Richard, mi esposo, que necesitaba viajar rápidamente a Nueva York. Dijo que era para una reunión urgente con inversionistas. Algo sobre cerrar un contrato importante para la empresa. No, pregunté. Nunca preguntaba. Durante los 4 años de nuestro matrimonio, había aprendido a ser la esposa comprensiva, la que apoya sin hacer preguntas incómodas. Richard siempre fue el esposo perfecto a mis ojos. Atento. Trabajador, exitoso. Dirigía una firma de consultoría financiera que iba cada vez mejor. Vivíamos en un amplio apartamento en un barrio exclusivo de Chicago. Teníamos 2 autos importados en el garaje y yo podía dedicarme a mi trabajo como diseñadora gráfica desde casa, sin presiones económicas. Era el tipo de vida con el que muchas mujeres sueñan. Mientras guardaba las últimas cosas en su maleta, noté que Richard parecía más ansioso de lo habitual. Revisaba su celular cada 2 minutos y sus manos temblaban ligeramente mientras elegía sus corbatas. Lo atribuía al estrés del viaje repentino. Me dio un beso rápido en la frente, murmuró un apresurado te amo y salió por la puerta cargando la maleta y su bolso de laptop. El sonido de la puerta al cerrarse resonó en el apartamento vacío. Suspiré, sintiendo ese vacío familiar que siempre me invadía cuando viajaba. Fui a su oficina para apagar las luces y ordenar el desorden de papeles que había dejado esparcidos sobre el escritorio. Fue entonces cuando mis ojos encontraron un objeto de cuero marrón escondido entre las carpetas. La billetera de Richard. Mi corazón se aceleró de inmediato. Esa billetera contenía todo: documentos, tarjetas de crédito, efectivo. ¿Cómo iba a subir al avión sin su identificación oficial? ¿Cómo iba a pagar algo sin las tarjetas? La tomé con manos temblorosas y la abrí para confirmar. Todos sus documentos estaban allí intactos. Miré el reloj de pared, las 12:40 de la noche. El vuelo de Richard era a las 3 de la mañana. Todavía tenía tiempo de llevarle la billetera al aeropuerto si salía de inmediato. Intenté llamarlo al celular, pero las llamadas iban directo al buzón de voz. Probablemente lo había puesto en modo avión o tal vez estaba conduciendo y no podía contestar. No había tiempo que perder. Tenía que actuar. El problema es que no conduzco bien de noche. Las luces de los faros de otros autos me marean y me cuesta ver los carriles. Nuestro chofer privado ya se había ido horas antes. La única opción era pedir un auto por una aplicación. Tomé mi celular y abrí la app con dedos nerviosos. Necesitaba encontrar un conductor rápido. La ansiedad crecía en mi pecho como una bola de fuego. Me imaginaba a Richard llegando al aeropuerto, buscando frenéticamente la billetera en sus bolsillos. Entrando en pánico al darse cuenta de que la había olvidado. Necesitaba esa billetera. Yo necesitaba llevársela. Después de unos minutos que parecieron eternos, un conductor aceptó el viaje. Su nombre apareció en la pantalla: James, auto negro, placa terminada en 4. Su calificación era alta: 5 estrellas. La app mostraba que estaba a solo 7 minutos. Rápidamente me puse una chaqueta sobre el pijama, un pañuelo cubriéndome el cabello y tomé mi bolso. Guardé cuidadosamente la billetera de Richard como si fuera un tesoro precioso. En cierto modo, lo era. Esa billetera representaba mi misión de ser la esposa perfecta, la que resuelve problemas y cuida de todo. 5 minutos después, sonó el intercomunicador. Miré por la cámara y vi el auto negro estacionado frente al edificio. Bajé rápido en el ascensor, crucé el lobby y salí a la calle. La noche era fría y húmeda, típica de mayo en Chicago. Las calles del barrio estaban desiertas, iluminadas solo por las luces naranjas de las farolas que creaban sombras extrañas en las aceras. Abrí la puerta trasera del auto y me subí. El interior estaba limpio y olía aromatizante de lavanda. El conductor era un hombre de unos 50 años, canas en las sienes, rostro delgado y cansado. Me saludó con un silencioso asentimiento de cabeza, sin decir palabra. Buenas noches, dije, intentando sonar natural. Necesito ir al aeropuerto, terminal de vuelos domésticos. Es urgente. Solo asintió y comenzó a conducir.
El silencio dentro del auto era pesado, casi asfixiante. No había música en la radio ni conversación, solo el sonido del motor y el ruido de los neumáticos sobre el asfalto mojado. Intenté llamar a Richard una vez más. Pero de nuevo fue al buzón. Le envié un mensaje por WhatsApp: cariño, olvidaste tu billetera. Te la estoy llevando al aeropuerto. Espérame en el lobby de salidas. El mensaje quedó con un solo tilde. No se entregó. Me recosté en el asiento intentando calmar mis nervios. Miré por la ventana y vi la ciudad pasar. Rápido. Salimos del barrio residencial y entramos en la avenida principal que llevaba a la autopista. El tráfico era sorprendentemente ligero para un jueves por la noche. Apenas había autos en la carretera. Fue entonces cuando empecé a notar algo extraño. El conductor, James, miraba constantemente por el retrovisor. No solo revisiones normales del tráfico, sino miradas largas e intensas, como si buscara algo o alguien. Nuestras miradas se cruzaron en el espejo varias veces, y cada vez que eso pasaba, un escalofrío me recorría la espalda. Había algo en su expresión que me incomodaba. No era amenazante exactamente, pero había una tensión en su rostro, una preocupación que no entendía. Apreté la billetera de Richard contra mi pecho. De repente, muy consciente de que estaba sola en un auto, con un desconocido en plena noche, yendo a un aeropuerto lejano. Las historias que había leído en redes sociales sobre crímenes con conductores de EPS comenzaron a invadir mi mente como fantasmas no deseados. ¿Todo bien?, pregunté, intentando romper el pesado silencio. James no respondió de inmediato. Cambió de carril bruscamente, haciendo que mi cuerpo se balanceara en el asiento. Mi corazón empezó a latir más rápido. Perdón, dijo finalmente, su voz baja. Solo revisando el tráfico, pero no había tráfico. La autopista estaba prácticamente vacía. Tomé mi celular discretamente y fingí revisar alguna app, pero en realidad tenía el dedo sobre el botón de emergencia de la propia aplicación de transporte. Si pasaba algo, necesitaba estar lista para pedir ayuda a medida que nos acercábamos al aeropuerto. La tensión en el auto aumentaba. James seguía mirando obsesivamente los espejos y ahora podía ver gotas de sudor en su frente a pesar de que el aire acondicionado estaba encendido. Sus manos agarraban el volante tan fuerte que los nudillos se le veían blancos. Algo andaba mal. Muy mal. Las luces del aeropuerto comenzaron a aparecer en la distancia. Un resplandor artificial contra el cielo negro de la madrugada. Normalmente, esa vista me traería alivio, pero esa noche solo intensificó mi miedo porque, en lugar de ir directo a la terminal principal de salidas, bien iluminada y llena de movimiento, James empezó a desviar el auto hacia una zona lateral más oscura. Espere, dije, mi voz saliendo más aguda de lo normal. Las salidas domésticas son por allá, en esa dirección. Lo sé, respondió. Pero no cambió de rumbo. El pánico comenzó a apoderarse de mí. Mi mano apretó fuerte el celular, lista para activar la alarma de emergencia. Miré alrededor buscando posibles salidas, calculando si podría abrir la puerta y saltar del auto en movimiento. James condujo hacia una zona de descenso menos concurrida, lejos de las puertas principales. Solo había unas pocas farolas funcionando, creando parches de oscuridad entre círculos de luz tenue. No se veían guardias de seguridad. No había otros autos. Solo nosotros dos y la oscuridad amenazante. El auto comenzó a reducir la velocidad. Mi corazón latía tan fuerte que lo oía en mis oídos. Puse la mano en la manija de la puerta, lista para correr en cuanto el auto se detuviera. Pero cuando intenté abrirla, la puerta no se movió. Estaba trabada. Los seguros para niños habían sido activados por el conductor. Estaba atrapada. El pánico explotó en mi pecho como una bomba. Tiré de la manija con fuerza 1, 2, 3 veces, pero la puerta permaneció firmemente cerrada. Probé la otra puerta del lado opuesto, estirando desesperadamente mi cuerpo, pero también estaba trabada. Todas las puertas estaban cerradas. Estaba completamente atrapada dentro de ese auto con un desconocido en un lugar desolado en plena noche. ¿Por qué cerró las puertas? Mi voz salió temblorosa. Casi un grito. Ábralas, aclara la garganta. Ábralas ahora. James no se volvió. Sus manos seguían agarrando el volante y mantenía los ojos fijos en la zona oscura frente a nosotros. El sudor ahora le corría abiertamente por el rostro, bajando por las sienes. No bajes aquí, dijo, su voz baja pero urgente. Por favor, confía en mí. Confiar en ti. Estaba casi histérica ya. Me enterraste en el auto. Déjame salir. Ayuda. Empecé a golpear la ventana, intentando llamar la atención de alguien, cualquiera que pudiera pasar. Pero la zona estaba completamente desierta. Tomé mi celular con manos temblorosas, lista para llamar a la policía. Escucha. James finalmente se volvió hacia mí y pude ver terror genuino en sus ojos. No voy a hacerte daño, pero si bajas de este auto ahora, te va a pasar algo muy malo. Necesitas confiar en mí, por favor. ¿Por qué? Grité.
¿Por qué no puedo bajar? ¿Qué está pasando? Lo sabrás en 5 minutos, respondió, volviendo a mirar al frente. ¿5 minutos? Eso es todo lo que pido. Quédate en el auto 5 minutos. Las lágrimas comenzaron a correr por mi rostro. Mi mente iba en 1000 direcciones distintas. ¿Me estaban secuestrando? ¿Me llevaba a algún lado? ¿Pero por qué? No era rica. No venía de una familia importante. No tenía sentido, miré alrededor, desesperadamente buscando algo que pudiera usar como arma. Mi bolso estaba a mi lado. Dentro había un gas pimienta que siempre llevaba. Pero estaba enterrado al fondo y tendría que revolver todo para encontrarlo. Los segundos pasaban como horas. James permanecía inmóvil en el asiento delantero, mirando obsesivamente hacia afuera, como si esperara algo o alguien. ¿Trabajas para mi esposo?, pregunté de repente, surgiendo una nueva teoría en mi mente confundida. ¿Te mandó él a hacer esto? ¿Es alguna clase de prueba? No conozco a tu esposo, respondió James sin volver la vista. Pero conozco a tu papá. Mi sangre es Elo. ¿Mi papá? Mi voz salió como un susurro. Mi papá murió hace 3 años, lo sé. Trabajé para él. Fui jefe de su seguridad personal durante 15 años. Los recuerdos comenzaron a volver. Mi padre era dueño de una cadena de tiendas de suministros para construcción. Tenía seguridad personal, especialmente después de que nuestra familia empezó a recibir amenazas de competidores. Vagamente recordaba a un hombre mayor siempre presente en las sombras cuando mi papá iba a eventos importantes. James, susurré, finalmente haciendo la conexión. Tú eres el James que trabajaba con mi papá. Sí, asintió ligeramente, antes de morir. Tu papá me pidió un último favor. Me hizo jurar que velaría por ti, aunque fuera desde la distancia, que te mantendría a salvo. ¿Qué tiene que ver eso con ahora? ¿Por qué me enterraste en este auto? Porque recibí información hoy temprano de que algo te iba a pasar esta noche. Algo muy malo. Mi corazón latía tan fuerte que dolía. ¿Qué clase de cosa? Te iban a secuestrar. En cuanto bajaras de este auto, había un hombre esperando en las sombras para drogarte y llevarte. Cuando vi que habías pedido un auto al aeropuerto en plena noche sola, hackeé el sistema y acepté el viaje antes de que otro conductor pudiera. Necesitaba ser yo quien te recogiera. Para protegerte, intenté procesar lo que decía. Parecía una locura, como una historia de película, pero el terror genuino en su rostro, la tensión en su cuerpo, todo parecía demasiado real para ser mentira. ¿Quién querría secuestrarme?, pregunté. Mi voz fallando. No tengo dinero. No soy nadie. Importante, tienes mucho dinero, dijo James con calma. La herencia que te dejó tu papá, y estás casada con alguien que sabe exactamente cuánto vale esa herencia. El mundo pareció detenerse a mi alrededor. Richard. James no respondió. Pero su silencio fue respuesta suficiente. Miré la billetera de mi esposo, que aún sostenía contra mi pecho, y de repente pareció pesar toneladas. ¿Richard había olvidado la billetera a propósito? ¿Sabía que yo saldría corriendo a llevársela al aeropuerto? ¿Era todo una trampa? No, susurré. No, Richard me ama. Nunca me haría esto. Te equivocas. Mira. James señaló el reloj del tablero. Faltan 2 minutos. 2 minutos para... ¿Qué? Todo mi cuerpo temblaba ahora. No sabía si creerle o intentar escapar de todos modos, pero algo en la sinceridad de su voz, en el terror de sus ojos, me hizo quedarme. Me quedé allí conteniendo la respiración, contando los segundos, 90 segundos, 60 segundos, 30 segundos. Y entonces, exactamente cuando el reloj marcó las 2:05, luces rojas y azules explotaron a nuestro alrededor. 3 patrullas policiales surgieron de distintas direcciones, rodeando completamente nuestro auto. Sirenas ensordecedoras rompieron el silencio de la noche. Oficiales saltaron de los vehículos con armas en mano, gritando órdenes, pero no apuntaban a nosotros. Apuntaban a algo detrás de nuestro auto. En las sombras que yo no podía ver bien. Me volví y vi cuando los oficiales se abalanzaron sobre una figura escondida detrás de un pilar de concreto. Era un hombre vestido todo de negro, con pasamontañas. Intentó correr, pero fue derribado violentamente al suelo. 2 oficiales lo sometieron, mientras un tercero sacó algo del bolsillo de su chaqueta. Una jeringa y un paño que parecía estar empapado en algún químico. Mi estómago se revolvió. Ese hombre estaba allí esperándome. Si yo hubiera bajado del auto, como había sido mi plan, me habría agarrado, puesto ese paño en mi cara, drogado, y luego, ¿qué? ¿A dónde me llevaría? ¿Para hacerme qué? Las lágrimas volvieron. Pero, esta vez eran diferentes. No eran lágrimas de miedo a James, sino de terror absoluto por lo que casi había pasado. Un oficial golpeó la ventana del conductor. James bajó el vidrio. Operación exitosa, dijo el oficial. El sospechoso está detenido. Ya estás a salvo. James finalmente desbloqueó las puertas del auto.
El sonido del seguro abriéndose fue el más dulce que he oído en mi vida. Pero no podía moverme. Mi cuerpo estaba paralizado por él. Shock. James se volvió hacia mí, su rostro ahora más relajado, aunque aún preocupado. Lo siento mucho por haberte asustado, dijo suavemente, pero si te hubiera dicho lo que estaba pasando, podrías haber entrado en pánico e intentado bajar del auto de todos modos. Necesitaba mantenerte dentro, mantenerte a salvo hasta que llegara la policía. ¿Cómo supiste? Logré preguntar. ¿Cómo supiste que esto iba a pasar? Tengo contactos, gente que me debe favores de la época en que trabajé con tu papá. Uno de esos contactos oyó conversaciones. Vio mensajes. Me advirtió que se estaba planeando un secuestro para esta noche en el aeropuerto, que tú serías la víctima. ¿Pero quién? Ya estaba entrando en shock. ¿Quién planeó esto? James dudó. Su expresión se volvió aún más seria. Necesito mostrarte algo. Dijo lentamente, pero tienes que estar preparada. Lo que vas a ver te va a doler mucho más que lo que acaba de pasar. Tomó una tablet que estaba en el asiento del copiloto y me la entregó. En la pantalla había una serie de fotos. Fotos de vigilancia tomadas de lejos, pero lo suficientemente claras para que yo reconociera perfectamente quiénes estaban en ellas. Richard, mi esposo. Pero no estaba solo. En las fotos, Richard abrazaba a una mujer. Una mujer que yo conocía muy bien. Ashley, mi mejor amiga desde la universidad, la misma Ashley que había sido mi dama de honor, la misma Ashley que venía a cenar a nuestra casa todas las semanas. En las fotos se besaban, se abrazaban, entraban juntos a hoteles. La última foto los mostraba a los dos en el aeropuerto. No en la terminal doméstica, donde Richard debería estar, sino en la terminal internacional, y no estaban embarcando hacia Nueva York. Embarcaban hacia París con 2 maletas grandes, maletas de alguien que no planea regresar. No puedo describir exactamente lo que sentí en ese momento. No era rabia, no era tristeza. Era como si algo dentro de mí simplemente se desintegrara. Como si los últimos 4 años de mi vida fueran una mentira tan grande que mi cerebro no podía procesar la verdad. Mis manos temblaron tanto que casi se me cayó la tablet. Seguí pasando las fotos una tras otra como si estuviera viendo una película de terror que no podía apagar. Había decenas. Fotos de citas románticas, fotos de besos apasionados. Fotos de ellos entrando y saliendo de apartamentos que yo no conocía. La última foto tenía fecha y hora en la esquina inferior. Había sido tomada menos de 3 horas antes en el mostrador de check-in del aeropuerto internacional. No, susurré, mi voz rompiéndose. No, no, no. Pero las fotos no mentían. La realidad estaba allí, capturada en píxeles nítidos y crueles. Hay más, dijo James. Su voz cargada de lástima. Tomó la tablet de vuelta y abrió otra carpeta. Información financiera, documentos que obtuvimos a través de un investigador privado que contraté hace 2 semanas cuando empecé a sospechar. En la pantalla aparecieron estados de cuenta bancarios. Mis estados de cuenta de la cuenta conjunta, que compartía con Richard pero que rara vez revisaba porque confiaba completamente en él. Él se encargaba de las finanzas del hogar, las inversiones. Todo transferencias enormes. Cientos de miles de dólares siendo movidos sistemáticamente de la cuenta conjunta a una cuenta que yo no reconocía. Una cuenta offshore. Las transferencias habían estado ocurriendo por más de 1 año. Te estaba robando, explicó James sistemáticamente. Tenía acceso a la herencia que te dejó tu papá porque tú pusiste todo en cuenta conjunta al casarte. Pensaste que estaba siendo una esposa moderna y confiada, pero él estaba esperando exactamente eso. Las lágrimas corrían libremente ahora. Sollozaba, abrazando mi propio cuerpo, balanceándome hacia adelante y atrás en el asiento trasero del auto. Pero el dinero no era suficiente, continuó James sin piedad, era mejor que lo supiera todo de una vez. Como arrancar una curita. Hay algo más. Abrió otro documento, era una póliza de seguro de vida, una póliza masiva por $1 millón conmigo como asegurada, y Richard como único beneficiario. La póliza había sido abierta hace 6 meses. Ni siquiera sabía de su existencia. ¿Cómo pudo hacer eso sin mi firma? Pregunté, mi voz saliendo extraña, distante, como si no fuera mía. Tú la firmaste, dijo James suavemente. ¿Recuerdas esa vez hace unos meses cuando Richard te pidió firmar unos papeles del contador? Dijo que era para las declaraciones de impuestos y recordé. Había sido un sábado por la mañana. Richard me había traído una pila de papeles para firmar. Yo estaba apurada preparando el almuerzo y él me apuraba diciendo que el contador necesitaba los documentos urgentemente. Firmé todo sin leer. Confiaba en él. ¿Por qué iba a leer? En medio de esos papeles estaba la póliza de seguro, explicó.
James, Y junto con ella, un poder notarial, dándole a Richard poderes completos sobre todos tus bienes, incluyendo las propiedades que heredaste de tu papá. Me mareé, literalmente mareada. Abrí la puerta del auto, que ahora estaba desbloqueada, y vomité en la calle, mi cuerpo rechazando físicamente esa horrible realidad cuando terminé. Me limpié la boca con el dorso de la mano y me recosté en el asiento, sintiéndome completamente vacía. Entonces, el plan era matarme, dije, no como pregunta, sino como afirmación, el secuestro de esta noche, me iban a matar. Richard se quedaría con el seguro, las propiedades, todo. Y estaría en París con Ashley, empezando una nueva vida con mi dinero. Exactamente, asintió James, el hombre que la policía acaba de arrestar es un criminal conocido. Fue contratado para hacer el trabajo sucio. Después del secuestro. Probablemente encontrarían tu cuerpo en algún lado, simulando un robo que salió mal. Richard estaría en otro país con una coartada perfecta. Regresaría a Estados Unidos como el esposo devastado, lloraría en entrevistas. Recibiría condolencias y luego desaparecería a un país sin extradición con toda tu herencia. Era un plan perfecto. Diabólico, pero perfecto. ¿Cómo descubriste todo esto? Pregunté. ¿Cómo supiste que iba a pasar esta noche? Cuando tu papá estaba muriendo. Comenzó James, me hizo prometer que velaría por ti. Tenía un presentimiento. Sobre Richard. Sabes, nunca le cayó bien, nunca confió del todo en él. Decía que había algo falso en la forma en que Richard te miraba. Como si estuviera evaluando una inversión en lugar de mirar a la mujer que amaba. Recordé las discusiones entre mi papá y Richard. Recordé cómo mi papá se había opuesto. Al principio a la boda. Pensé que era solo un padre sobreprotector que no quería aceptar que su hija estaba creciendo, pero él había visto algo que yo, ciega por la pasión, no pude ver. Después de que tu papá murió, seguí vigilándote desde lejos, continuó James. No todo el tiempo, pero periódicamente. Revisaba tus redes sociales. Mantenía contacto con algunos empleados de la empresa de tu papá que ahora trabajaban para ti, y hace 3 meses. Uno de esos contactos me contó algo extraño. Richard había preguntado cómo vender propiedades heredadas sin atraer la atención de las autoridades fiscales. Eso me puso sospechoso. Contraté a un investigador privado. Fue él quien descubrió la aventura con Ashley. Las transferencias de dinero, la póliza de seguro falsa, todo empezó a encajar. Y hace una semana. Mi contacto en el bajo mundo criminal me advirtió que alguien había puesto un contrato sobre la cabeza de una mujer joven y adinerada. La descripción coincidía contigo. No sabía exactamente cuándo, ni dónde iba a pasar, pero me mantuve en alerta máxima. Esta noche, cuando vi tu solicitud de viaje al aeropuerto en el sistema, sola en plena noche, supe que era la oportunidad perfecta para un secuestro, lugar público pero con zonas desoladas, hora en que estarías. Vulnerable y la coartada perfecta para Richard, que estaría en otro país. Hackeé el sistema de la app para asegurarme de ser el conductor asignado, y alerté a mis contactos en la policía. Ellos estaban monitoreando la situación, esperando que apareciera el criminal. El plan era atraparlo infraganti. Escuchaba todo, pero parecía un sueño, una pesadilla, de la que no podía despertar. La billetera, dije, de repente mirando el objeto maldito que aún estaba a mi lado en el asiento. La dejó a propósito, ¿verdad? Sí, era el cebo. Sabía que tú eras el tipo de persona que saldría en plena noche para ayudarlo. Contaba con eso, con tu bondad, tu dedicación. Tu amor por él. Cada palabra era una puñalada en mi ya destrozado corazón. Tomé la billetera con manos temblorosas. Por primera vez, la examiné realmente. Abrí todos los compartimentos y fue entonces cuando la encontré. Un papel doblado escondido detrás de las tarjetas de crédito. Al abrirlo, vi que era una copia de otro documento. Una escritura, transfiriendo la propiedad principal de mi herencia, el edificio comercial del centro que valía millones, al nombre de Richard. Y justo debajo, una firma. Mi firma. Pero yo nunca firmé eso, dije. Falsificación, dijo James, mirando por encima del asiento, con el poder notarial que firmaste sin saber. Pudo falsificar otras firmas también. Probablemente ya transfirió varias propiedades a su nombre. Todo planeado para que, apenas murieras, ya tuviera control legal de todo sin complicaciones, sin esperar un testamento. Sin familia peleando por la herencia. Era genial. Era monstruoso. Miré por la ventana del auto. La policía aún estaba lidiando con el secuestrador. Había llegado una ambulancia. Otros oficiales aseguraban el perímetro, recolectando evidencia. Y en algún lugar, dentro de ese aeropuerto, en la terminal internacional, Richard estaba esperando para embarcar. Esperando irse a París con Ashley con mi dinero, esperando recibir la noticia de que el plan había funcionado, que yo estaba muerta. Pero no estaba muerta. Estaba muy viva y absolutamente furiosa. La tristeza que me había consumido comenzó a transformarse en algo diferente.
algo frío y afilado. Una rabia cristalina que me dio una claridad mental que no había tenido en horas. ¿Dónde están?, pregunté, mi voz ahora firme. Richard y Ashley, ¿dónde exactamente están? James revisó su reloj, su vuelo sale en 40 minutos. Puerta Internacional 12. Pero no puedes ir simplemente a confrontarlos. Sería peligroso. No voy a confrontarlos, dije, mi mente ya trabajando, planeando. Todavía no. Necesito ser inteligente, miré a James. A este hombre que apenas conocía pero que me había salvado la vida, que había cumplido la promesa que le hizo a mi padre moribundo. Dijiste que tienes un investigador privado. Es bueno, el mejor. ¿Y tus contactos en la policía? ¿Pueden ayudar con lo que voy a necesitar? James sonrió por primera vez esa noche. Una sonrisa pequeña pero genuina. ¿Qué tienes en mente? No, dormí esa noche. ¿Cómo podría? Mientras Richard embarcaba hacia París, creyendo que su plan se desarrollaba perfectamente, yo estaba en una comisaría, dando mi declaración completa. El secuestrador había confesado todo al ser confrontado con las pruebas. Dijo que había sido contratado por un hombre que solo conocía como Leo. La descripción coincidía perfectamente con Richard. Había mensajes de texto en un teléfono, desechable con instrucciones detalladas sobre dónde recogerme, cuándo actuar y cómo hacer que pareciera un robo seguido de homicidio. Las pruebas eran abrumadoras. Pero el detective a cargo del caso me dio un consejo que nunca olvidaré. Señora, me dijo, mirándome con esos ojos cansados de alguien que lo ha visto todo en la vida. Tenemos suficiente evidencia para arrestar a su esposo apenas regrese a Estados Unidos, pero si realmente quiere destruir su plan por completo, si quiere recuperar todo lo que robó, necesita ser más inteligente que eso. ¿Qué quiere decir? Él no puede saber que usted sabe. Si se entera de que el secuestrador fue arrestado, que el plan falló, nunca volverá al país. Se quedará en Europa o irá a otro país sin extradición. Incluso si logramos arrestarlo eventualmente. El dinero que transfirió a cuentas offshore será casi imposible de recuperar. Entendí lo que decía. Si quería justicia verdadera. Necesitaba jugar el juego de Richard. Necesitaba fingir que nada había pasado. ¿Pero cómo voy a hacer eso?, pregunté. Él esperará recibir la noticia de mi muerte. Cuando eso no pase, sospechará. Exactamente, coincidió el detective, por eso necesita crear una historia. Una historia que explique por qué no fui al aeropuerto, por qué estoy viva, pero de una forma que no levante sospechas. Pasamos las siguientes horas elaborando un plan. Con la ayuda de James, el investigador privado y una fiscal especializada en delitos financieros que se unió, creamos una historia perfecta. Cuando el sol comenzó a salir, yo estaba de vuelta en mi apartamento. Ahora parecía un lugar diferente. Cada rincón guardaba recuerdos que ahora sabía que eran falsos. El sofá donde veíamos TV juntos. La cama donde hacíamos el amor. La cocina donde preparaba su desayuno favorito cada domingo. Todo mentiras. Toda una fachada. Pero no podía mostrar que lo sabía. Todavía no. Me acosté en la cama que aún olía a su colonia y forcé mis ojos a cerrarse unas horas. Necesitaba estar descansada para lo que venía. A las 9 de la mañana sonó mi celular. Era Richard. Miré la pantalla largo rato antes de contestar. Mi mano temblaba, pero respiré hondo, me puse mi mejor máscara de esposa amorosa y contesté. Cariño, su voz sonaba falsamente alegre. ¿Estás bien? Intenté llamarte varias veces anoche. Hola, mi amor, respondí, forzando un tono somnoliento, perdón. Me dormí temprano y dejé el teléfono en silencio. Estaba tan cansada, hubo una pausa del otro lado. Una pausa que duró solo 2 segundos, pero pareció una eternidad. Estaba confundido. Yo debería estar muerta, porque contestaba el teléfono normalmente, hablando de haberme dormido temprano. Ah, dijo finalmente. Entonces no fuiste al aeropuerto. ¿Aeropuerto? ¿Por qué iría al aeropuerto? Otra pausa. Más larga esta vez. Tu billetera, dije, siguiendo el guión que habíamos preparado. Olvidaste tu billetera aquí en casa. Iba a llevártela al aeropuerto, pero cuando me estaba preparando para salir, me dio una migraña horrible. Una de esas bien fuertes. Tomé una pastilla y me desmayé. En el sofá, acabo de despertarme. Perdón, cariño. ¿Pudiste embarcar sin la billetera? Podía oír a Richard respirar del otro lado. Estaba tratando de procesar la información. Tratando de entender que había salido mal con su plan perfecto, sí, lo logré. Mintió. Por supuesto que lo había logrado. Tenía sus documentos reales consigo. La billetera olvidada era solo cebo. Tenía una copia de mi identificación en la maleta. Todo salió bien. Qué bueno. Fingí alivio. Estaba tan preocupada. ¿Cómo va la reunión? Genial, genial, mintió de nuevo. Puede que tome unos días más de lo que pensé. Tal vez una semana. ¿Estarás bien sola? Una semana.
Tiempo suficiente para que descubriera que su plan había fallado. Tiempo para que él y Ashley idearan un nuevo plan o simplemente desaparecieran. Claro, cariño. Sabes que sí. Solo cuídate y mándame mensajes todos los días. Ok. Ok. Te amo. Las palabras salían de su boca tan fácilmente. Te amo. ¿Cómo podía decir eso sabiendo que había contratado a alguien para matarme? Yo también, respondí, casi ahogándome con las palabras. Colgué y de inmediato dejé caer el teléfono al suelo. Corrí al baño y vomité otra vez. No había nada en mi estómago. Pero mi cuerpo seguía contrayéndose, intentando expulsar el asco que sentía. Después de recomponerme, llamé a James. Llamó, reporté. Su creyó la historia pero dijo que se quedará alejado una semana. Perfecto. Respondió James, eso nos da tiempo. El investigador ya está rastreando sus movimientos bancarios y tengo buenas noticias. Conseguimos una orden judicial para congelar sus cuentas offshore. El juez fue muy receptivo cuando le mostré las pruebas del complot de asesinato. Ashley está con él en París. Publicó una foto en Instagram hace una hora. Están en un hotel 5 estrellas. Puso de caption vacaciones bien merecidas. James no pudo ocultar el desprecio en su voz. Vacaciones bien merecidas con mi dinero, celebrando lo que creían que era mi muerte. Quiero ver la foto, dije. No creo que sea buena idea. Quiero verla. James suspiró. Pero me envió el enlace. Abrí el Instagram de Ashley con el corazón acelerado. Allí estaba ella, en bikini en una lujosa piscina con vista a la ciudad de París, sonriendo ampliamente, radiante. Y en el fondo, ligeramente desenfocado pero claramente visible, estaba Richard. También sonriendo, sosteniendo una copa de champán. Los comentarios eran todos de amigos mutuos nuestros, increíble. Te lo mereces, disfrútenlo mucho, envidiosa. En el buen sentido, si tan solo supieran, pasé los siguientes días preparando. El investigador privado trajo más información. Richard y Ashley habían estado juntos casi 2 años. Había empezado en una fiesta de la empresa donde Ashley trabajaba, y Richard había ido como mi acompañante. Habían conectado, intercambiado números y la aventura empezó poco después. Las pruebas eran dolorosas de ver, mensajes de texto apasionados, fotos íntimas. Videos que me hicieron querer morir de vergüenza y rabia. Pero me obligué a ver. Todos necesitaba saber la magnitud completa de la traición. El investigador también descubrió que Richard tenía deudas, muchas deudas, juego online, malas inversiones, préstamos con prestamistas ilegales. Estaba ahogándose en deudas que yo nunca supe que existían. Mi dinero no era solo codicia, era necesidad. Necesitaba esos millones para pagar sus deudas y empezar una nueva vida con Ashley. ¿Cuánto debe?, pregunté. Casi $200,000. Respondió el investigador. Los prestamistas ilegales se están impacientando. Hay amenazas de muerte en los mensajes. Estaba desesperado. Por eso el timing del plan. No podía esperar más. Necesitaba el dinero del seguro y las propiedades ahora, antes de que los prestamistas decidieran eliminarlo el primero. Y Ashley lo sabía todo. Cada conversación entre ellos está documentada. Sí, lo sabía. De hecho, fue ella quien sugirió el plan del secuestro. Fue ella quien encontró al criminal a través de sus contactos. Richard era el cerebro financiero, pero Ashley era la estratega. Mi mejor amiga, la mujer que consideraba una hermana, que había sido mi dama de honor, que yo había consolado cuando sus relaciones terminaban. Que había pasado fiestas con mi familia. Ella había planeado mi muerte. Al cuarto día, Richard me llamó de nuevo. Cariño, tengo malas noticias, dijo, su voz perfectamente calibrada para sonar decepcionada. Las reuniones aquí van a tomar más tiempo del que pensé. Tal vez 2 semanas. ¿2 semanas? Fingí sorpresa. Vaya, tanto tiempo. Sí, la gente aquí es muy complicada. Pero el contrato valdrá la pena. Cuando regrese, nos vamos a ir de viaje solo nosotros dos a celebrar. ¿Qué te parece? Un viaje, probablemente a algún lugar remoto, donde sería fácil fingir un accidente. Pero seguí el juego. Me encantaría. ¿A dónde estás pensando? Te lo dejo de sorpresa, dijo. Y pude oír la sonrisa venenosa en su voz. Después de colgar. Me senté en el suelo de mi dormitorio y finalmente dejé caer las lágrimas. Lloré. Por todas las mentiras, todas las traiciones. Todos los momentos que pensé que eran reales, pero eran solo teatro. Lloré por la versión ingenua de mí misma que había muerto esa noche en el aeropuerto. Pero después de llorar, me levanté. Me lavé la cara y hice algo que nunca había hecho antes en mi vida. Llamé a una abogada. Una abogada especializada en divorcios complicados y recuperación de bienes. La abogada que James recomendó se llamaba Brenda Miller. Tenía cabello corto gris, gafas de montura gruesa y una mirada que parecía ver a través de las mentiras con la facilidad de quien lee un menú.
En su oficina impecablemente organizada, revisó todos los documentos que el investigador había reunido. Es uno de los casos más claros de intento de asesinato por ganancia financiera que he visto, dijo después de una hora analizando todo. Tenemos algo que la mayoría de las víctimas no tienen, evidencia concreta antes de que el crimen se consumara. Entonces, ¿puede ayudarme a recuperar todo?, pregunté. Más que eso, puedo ayudarla a asegurarse de que su esposo pase décadas en prisión. Y su amiga también. La palabra amiga aún dolía al aplicarla a Ashley. ¿Cómo había estado tan ciega? Brenda explicó la estrategia legal. Primero, procesar a Richard por intento de asesinato. Conspiración para cometer asesinato, falsificación de documentos y malversación. Simultáneamente mover acciones civiles para recuperar todo el dinero que había transferido ilegalmente y anular todos los poderes notariales y documentos falsos. El tiempo es crucial, explicó. Necesitamos esperar el momento adecuado para actuar. Si lo hacemos muy pronto, podría huir a un país sin tratado de extradición. Si esperamos demasiado, podría disipar más bienes. ¿Cuándo sería el momento ideal? Cuando regrese a Estados Unidos, cuando pise suelo americano de nuevo, pensando que está a salvo, que su plan está funcionando. Ahí es donde actuamos. Pero ¿cómo vamos a hacer que regrese? Puede simplemente quedarse en Europa indefinidamente. Brenda sonrió. Era una sonrisa sin calidez. Era la sonrisa de un depredador que acaba de ver a su presa. Ahí es donde entra nuestro cebo. Tú vas a ordenarle que regrese y vendrá corriendo. Pasamos las siguientes horas planeando cada detalle. Era arriesgado, pero podía funcionar. Tenía que funcionar. Esa noche, grabé un mensaje de video para Richard. Tenía que verse natural, espontáneo. Así que grabé varias veces hasta que sonó perfecto. Hola, cariño, comencé forzando una sonrisa. Sé que estás súper ocupado ahí, pero tuve una noticia y no podía esperar para contártela. ¿Recuerdas ese terreno que tenía mi papá en el centro, en lote vacío? Ese que siempre pensamos que no valía mucho. Pues apareció un comprador y ofrece 2 millones en efectivo. Hice una pausa para que el número hiciera efecto. Sé que suena loco, pero es un gran desarrollador. Quieren construir un edificio de lujo ahí, pero lo mejor es que quieren cerrar el trato esta semana. El corredor dijo que, si no acepto pronto, van a buscar otro lote. No quería decidir algo tan grande sin ti aquí. ¿Crees que puedas regresar unos días antes, solo para que firmemos los papeles juntos y decidamos qué hacer con todo ese dinero? Te amo. Vuelve pronto. Envié el video y esperé. La respuesta llegó en menos de 15 minutos. Cariño. ¡Qué noticia increíble! 2 millones. Claro que voy de regreso. Voy a reprogramar todo aquí. Llego pasado mañana. No firmes nada sin mí. Ok. Vamos a decidir esto juntos. Te amo mucho. Había picado el anzuelo, por supuesto. No había comprador. No había oferta de 2 millones. Todo era mentira, pero Richard no lo sabía. Todo lo que veía eran más millones para poner en su cuenta offshore. Más dinero para sostener su nueva vida con Ashley. Mordió el gancho, alerté a Brenda y James. Llega en 2 días, perfecto. Respondió Brenda. Prepararé todos los documentos legales. En el momento en que llegue a Estados Unidos, tendremos órdenes de arresto, órdenes de congelamiento de cuentas. Todo listo, pero tenemos que esperar a que entre al aeropuerto. Ashley, ella sigue en París. Nuestra jurisdicción no llega ahí. Pero tenemos una solicitud de detención preventiva internacional en proceso. Apenas intente entrar a cualquier país con tratado de extradición con Estados Unidos, será arrestada. Los siguientes 2 días fueron los más largos de mi vida. Intenté mantener la apariencia de normalidad. Salí de casa, fui al supermercado, respondí mensajes de otros amigos como si nada pasara, pero por dentro era un manojo de ansiedad y anticipación. Richard me enviaba mensajes constantemente diciendo lo ansioso que estaba por regresar, cuánto me extrañaba. ¿Cómo íbamos a celebrar esa increíble venta del terreno? Cada mensaje era una mentira tan bien construida que, si no supiera la verdad, habría creído completamente. La noche antes de su llegada, no pude dormir. Me quedé mirando el techo, repasando el plan cientos de veces en mi cabeza. ¿Y si algo salía mal? ¿Y si sospechaba? ¿Y si huía antes de que la policía pudiera arrestarlo? Pero no, tenía que confiar en el plan. Tenía que confiar en que se haría justicia. La mañana de la llegada de Richard, Brenda me llamó. Todo está listo. Agentes federales estarán en el aeropuerto, en el momento en que pase inmigración. Será arrestado. ¿Quieres estar ahí? Sí, respondí sin dudar. Quiero ver su cara. Me encontré con James en la entrada del aeropuerto. Tenía una expresión seria pero de apoyo. Juntos fuimos a una sala de observación que las autoridades habían preparado. Desde allí podíamos ver el área de llegadas internacionales a través de un vidrio espejado.
Eran las 3 de la tarde cuando el vuelo desde París finalmente aterrizó. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que iba a explotar. Vi cómo los primeros pasajeros comenzaron a salir, arrastrando sus maletas. Algunos siendo recibidos por familiares felices, y entonces lo vi. Richard salió por la puerta de llegadas, arrastrando su maleta, vestido con el traje gris que le había comprado en su último cumpleaños. Estaba sonriendo, revisando su celular, probablemente enviándome un mensaje diciendo que había llegado. Se dirigió a la fila de inmigración sin apuro. Sin preocupación en el mundo. Presentó su pasaporte al oficial que lo escaneó en el sistema. Fue entonces cuando todo cambió. Vi al oficial decir algo por la radio. Inmediatamente. 2 agentes federales se acercaron a Richard por detrás. Él aún no se había dado cuenta de nada. Seguía sonriendo, esperando que le devolvieran el pasaporte. Cuando los agentes tocaron sus hombros, se volvió confundido. Uno de los agentes dijo algo que no pude oír desde donde estaba. La expresión de Richard pasó de confusión a shock absoluto en cuestión de segundos. Empezó a hablar, a gesticular, intentando explicar algo, pero a los agentes no les interesaban explicaciones. Uno sujetó el brazo de Richard mientras el otro sacaba esposas. Fue entonces cuando Richard entró en pánico. Intentó liberarse, mirando alrededor desesperadamente como buscando una salida. Pero estaba rodeado. Más agentes se acercaron. Las esposas fueron colocadas en sus muñecas. Y fue en ese momento que miró en dirección al vidrio espejado. No podía verme, pero nuestras miradas se encontraron a través del vidrio. No sé si fue coincidencia o si algún instinto primal le dijo dónde estaba, pero juro que pude ver el momento exacto en que comprendió. El momento en que se dio cuenta de que yo lo sabía todo. Que el plan había fallado, que lo habían atrapado. La expresión en su cara era de puro terror, gritó algo. Intentó correr, incluso esposado, pero fue derribado al suelo por los agentes. Otros viajeros observaban la escena, impactados. Sacando sus celulares para filmar, Richard era arrastrado por el piso del aeropuerto, gritando mi nombre. Finalmente colapsé. Caí de rodillas en esa sala de observación, sollozando incontrolablemente. No era tristeza, era alivio, era rabia, era satisfacción. Era todo mezclado en una tormenta emocional que no podía controlar. James me abrazó, dejándome llorar en su hombro como si fuera mi padre, y en ese momento lo era. Era la figura paterna que mi papá ya no estaba aquí para ser. Era el protector que me había salvado la vida y ahora me ayudaba a recuperarla. Se acabó. Susurró, estás a salvo ahora. Se acabó. Pero no se había acabado. No completamente todavía. Richard fue llevado directamente a una celda de detención en la instalación federal del aeropuerto. Brenda me informó que tenía derecho a un abogado y probablemente permanecería en silencio hasta que llegara uno. Era procedimiento estándar, pero lo que no esperaba era que Richard empezara a hablar. De inmediato, intentando hacer un trato, intentando culpar a otros. Está diciendo que fue coaccionado, me llamó Brenda, 2 horas después del arresto. Que Ashley planeó todo, que ella lo amenazó. Que él era la víctima. ¿Y la policía le cree? Por supuesto que no. Tenemos los mensajes entre ellos. Tenemos las transferencias bancarias que él autorizó personalmente. Tenemos la declaración del criminal contratado identificando específicamente a Richard como quien le pagó. Solo está intentando reducir su sentencia. Y Ashley ya sabe que Richard fue arrestado. Todavía no. Está en París. Publicó una foto en Instagram hace una hora desde un restaurante elegante, completamente ajena. Miré la foto en mi celular. Ashley estaba deslumbrante en un vestido rojo, sosteniendo una copa de vino. Sonriendo a la cámara como si no tuviera una preocupación en el mundo. La caption decía, la vida es hermosa cuando estás con quien amas. Con quien amas. Estaba hablando de mi esposo, el hombre que había ayudado a planear mi asesinato. Quiero hablar con él, dije de repente. Con Richard, quiero verlo cara a cara. No lo recomiendo. Respondió Brenda inmediatamente. Puede ser muy traumático para ti y él podría intentar manipularte. Eso es lo que hacen las personas como él. Necesito hacerlo. Necesito mirarlo a los ojos y preguntar por qué. Hubo una larga pausa del otro lado. Ok, lo arreglaré. Pero iré contigo. Y será en una sala supervisada con guardias presentes. Si en cualquier momento quieres irte, nos vamos. De acuerdo, de acuerdo. La reunión fue programada para el día siguiente. Pasé toda la noche sin dormir, ensayando lo que diría, imaginando cómo sería mirar al hombre que amé y ver a un desconocido. Cuando llegué a la comisaría, mis manos temblaban tanto que James, que insistió en acompañarme junto con la abogada, tuvo que sujetarme el brazo para guiarme por los pasillos. Richard estaba en una sala de interrogatorios. A través de un vidrio pude verlo antes de entrar. Ya no llevaba el elegante traje. Lo habían cambiado por un uniforme naranja de preso. Su rostro estaba pálido.
ojeras profundas. Parecía haber envejecido 10 años en 2 días. Cuando abrí la puerta y entré, levantó la cabeza. Nuestras miradas se encontraron y, para mi sorpresa, empezó a llorar. Cariño, sollozó. Cariño, lo siento tanto, tanto. No quería. No debía ser así. Me senté en la silla del otro lado de la mesa, manteniendo mi expresión neutral. Brenda y James se pararon detrás de mí. Una presencia silenciosa pero reconfortante. No me llames cariño, dije, mi voz saliendo más fría de lo que esperaba. ¿Perdiste el derecho a llamarme así cuando contrataste a alguien para matarme? No, no. Negó con la cabeza violentamente. No entiendes. Nunca quise que te lastimaran. Te juro que fue Ashley. Ella fue quien. No culpes. A Ashley, lo interrumpí. Vi los mensajes. Todos. Sé que estuviste involucrado desde el principio. Richard se quedó helado. La máscara de arrepentimiento se deslizó un poco y por un momento vi algo más oscuro en sus ojos. ¿Por qué? Pregunté, mi voz rompiéndose. Te amé. Te habría dado cualquier cosa. Si necesitabas dinero, te habría ayudado. Si ya no me amabas, podríamos habernos divorciado. ¿Por qué elegir matarme? Bajó la vista hacia sus propias manos esposadas sobre la mesa. No lo entenderías, murmuró. Haz que lo entienda. Hubo un largo silencio. Cuando finalmente habló, su voz era diferente, más fría, tal vez más honesta. Porque eras demasiado fácil, dijo. Confiabas en todo lo que decía. Firmabas todo lo que te pedía. Nunca cuestionabas nada. Eras tan obediente, tan predecible. Y empecé a despreciarte por eso. Cada palabra era una puñalada, pero me obligué a permanecer impasible. Cuando conocí a Ashley, ella era lo opuesto a ti. Era desafiante, inteligente, ambiciosa. Me hacía sentir vivo de una forma en que tú nunca lo hiciste. Y sí, sé que suena cruel, pero me pediste la verdad. El dinero, Richard dio una sonrisa amarga. El dinero lo hacía todo posible. Tenía deudas. Muchas deudas. Había hecho inversiones estúpidas. Aposté en negocios que fallaron. Los prestamistas ilegales me perseguían. Necesitaba una salida. Y tú, con toda esa herencia de tu papá, eras la salida perfecta. Entonces me usaste desde el principio, no desde el principio. Admitió. Al principio realmente me gustabas. Pero cuando tu papá murió y heredaste todo, cuando me di cuenta del potencial, y cuando la deuda empezó a apretar, cuando Ashley entró en escena, el plan empezó a tener sentido. El plan para matarme, corregí. El plan para resolver todos mis problemas de una vez. Dijo como si fueran lo mismo. Tú morirías pensando que eras amada. Ashley y yo nos quedaríamos con el dinero para vivir la vida que merecíamos. Todos ganaban, excepto yo, que estaría muerta. Richard se encogió de hombros. Realmente se encogió de hombros como si mi muerte fuera un detalle menor en el gran esquema de las cosas. Fue en ese momento que cualquier rastro de amor que pudiera quedar dentro de mí murió completamente. Ya no había más dolor. Solo un vacío frío, donde antes había un corazón. Vas a pudrirte en la cárcel, dije con calma. Cada centavo que me robaste será devuelto. Cada propiedad que intentaste transferir ilegalmente volverá a mi nombre y Ashley eventualmente se unirá a ti tras las rejas. Ashley está en Europa, dijo Richard con una sonrisa engreída. Nunca la atraparán. Ya veremos. Me levanté. Espero que ambos hayan disfrutado bien estos días de libertad porque serán los últimos que tendrán en los próximos 20 o 30 años. Empecé a darme vuelta para irme. Pero Richard me llamó. Espera. Me detuve, pero no me volví. ¿Algún día me vas a perdonar? Preguntó. Y por primera vez, desde que entré a la sala, su voz sonó genuinamente vulnerable. Me volví lentamente y lo miré una última vez. Perdonar significa que lo que hiciste tuvo algún valor, algún significado digno de ser reconciliado, pero lo que hiciste no tuvo valor alguno. Fue mezquino, cobarde y patético. Así que no, Richard. No voy a perdonarte, simplemente voy a olvidarte como si nunca hubieras existido en mi vida. Salí de la sala, sin volver a mirar atrás. En el pasillo, finalmente dejé caer las lágrimas. Pero no eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de cierre, de liberación. ¿Estás bien?, preguntó James poniendo una mano protectora en mi hombro. Sí, respondí y me di cuenta de que era verdad. Estoy bien. Por primera vez en días. Estoy realmente bien. Brenda revisó su celular y sonrió. Tengo buenas noticias. Interpol aceptó nuestra solicitud. Hay una orden de arresto internacional contra Ashley. Apenas intente regresar a Estados Unidos o viajar a cualquier país con tratado de extradición. Será detenida. ¿Cuánto tiempo tiene? ¿De libertad? No mucho. Ya compró un boleto de regreso a México para dentro de 3 días. Probablemente planeaba volver a Estados Unidos o México cuando pensara que las cosas se habían calmado. Fingir que no sabía nada del plan de Richard.
cuando la arresten, enfrentará las mismas acusaciones que él. Exactamente. Conspiración para cometer asesinato, participación en delito planeado. Complicidad. Podría recibir incluso más tiempo que Richard porque las pruebas muestran que fue ella quien encontró al criminal contratado. 3 días después, recibí la llamada que estaba esperando. Ashley había sido arrestada en el aeropuerto de Madrid al intentar hacer check-in para su vuelo de regreso. Las autoridades españolas ejecutaron la orden internacional y la trasladaron a una celda de detención hasta que se concluyeran los procedimientos de extradición. Pero a diferencia de Richard, que inmediatamente intentó culparla a ella, Ashley permaneció completamente en silencio. No pidió abogado. No dio declaraciones. Solo se sentó en su celda mirando la pared. Los oficiales españoles dijeron que parecía estar en shock como si no pudiera creer que la hubieran atrapado. En las semanas siguientes, mi vida dio un vuelco. Pero esta vez de forma positiva. Con la ayuda de Brenda, logré anular todos los poderes notariales falsos y transferencias ilegales. Las cuentas offshore de Richard fueron localizadas y bloqueadas. El proceso de recuperación de los fondos sería largo, pero al menos estaba en marcha. El apartamento donde había vivido con Richard fue puesto en venta. No podía pisar ese lugar sin sentir náuseas. Cada rincón guardaba recuerdos contaminados por sus mentiras. Compré un apartamento más pequeño, más acogedor en otro barrio, un lugar que era solo mío. Sin fantasmas del pasado, Jane siguió siendo una presencia constante en mi vida. Se convirtió en más que un protector. Se convirtió en un verdadero amigo. Una figura paterna que mi papá ya no estaba aquí para ser. A veces cenábamos juntos y me contaba historias de mi papá que nunca había oído. Me hacía sentir conectada a él de nuevo. Tu papá era un hombre muy sabio, me dijo James, una noche durante una de esas cenas. Me dijo una vez que la confianza es lo más precioso que podemos dar a alguien, pero también lo más peligroso, porque una vez rota, nunca vuelve a ser lo que era. Tenía razón. Coincidí, confié demasiado. Fue ingenuo. No, James negó, con la cabeza. No fuiste ingenua. Fuiste bondadosa, generosa, amorosa. No dejes que la traición de una persona mala te transforme en alguien sospechoso y amargado. A tu papá no le gustaría eso. Sus palabras se quedaron conmigo. El juicio de Richard ocurrió 6 meses después de su arresto. La sala estaba llena, había medios presentes y yo me senté en la primera fila. Decidida a mirarlo a los ojos durante cada momento del proceso, había perdido peso en la cárcel y su rostro estaba más delgado, más viejo. Su abogado intentó alegar que había sido coaccionado por Ashley, que ella era la verdaderamente detrás de todo. Pero las pruebas eran irrefutables. Los mensajes de texto mostraban claramente que él había sido un participante activo y entusiasta del plan. Cuando me tocó testificar, subí al estrado y relaté todo. La noche en el auto con James. El descubrimiento de las fotos, las mentiras, el miedo que sentí cuando pensé que iba a morir. Mi voz permaneció firme durante todo el testimonio. Incluso mientras las lágrimas corrían por mi rostro. Richard no me miró ni una sola vez durante mi testimonio. Mantuvo los ojos bajos con la apariencia de un hombre que ya había aceptado su destino. La sentencia fue 25 años en prisión, sin posibilidad de libertad condicional por 15 años por intento de asesinato, falsificación de documentos, malversación y una lista de otros delitos. Cuando el juez golpeó el martillo, sentí un enorme peso levantarse de mis hombros. Se había hecho justicia. Ashley fue extraditada 3 meses después del juicio de Richard. Su juicio fue aún más dramático porque, a diferencia de él, decidió pelear, contrató al mejor abogado que pudo e intentó argumentar que había sido manipulada por Richard, que ella también era víctima de sus mentiras. Pero las pruebas no permitían esa narrativa. Los mensajes mostraban que muchas veces era Ashley quien tomaba la iniciativa, quien hacía las sugerencias más macabras. Fue ella quien encontró al criminal para secuestrarme. Fue ella quien sugirió hacer que pareciera un robo que salió mal. El peor momento del juicio fue cuando la fiscalía presentó una conversación entre Ashley y Richard ocurrida días antes del intento de secuestro. En esa conversación hablaban de cómo sería su nueva vida después de que yo estuviera fuera del camino. Ashley incluso mencionó que parte del dinero se usaría para hacerse cirugía plástica para verse aún más bonita para Richard. Había calculado el valor de mi vida y decidido que valía menos que una cirugía estética. Cuando me tocó testificar en su juicio, Ashley finalmente me miró a los ojos. Y a diferencia de Richard, que parecía arrepentido aunque falsamente, Ashley me miró con puro odio, como si yo fuera la villana de la historia por haber sobrevivido. Ashley, le preguntó la fiscal durante su propio testimonio, ¿tiene algo que decirle a la víctima? Ashley me miró directamente y dijo, sí. Siempre fuiste aburrida. Siempre fuiste insípida.
Richard solo estaba contigo por el dinero, desde el principio. Me lo dijo varias veces, nunca fuiste suficiente. Las palabras deberían haberme dolido, pero en cambio me hicieron darme cuenta de que Ashley nunca había sido mi amiga. Ni antes de Richard ni durante. Siempre había sido una actriz interpretando un papel, esperando el momento adecuado para mostrar sus verdaderos colores. Gracias por mostrarme quién eres realmente. Respondí con calma. Ahora sé que no perdí una amiga porque nunca tuve. Una de Ashley recibió 20 años en prisión, un poco menos que Richard, pero aún una sentencia significativa. Cuando la sacaron de la sala esposada y llorando, me di cuenta de que no sentía satisfacción, no sentía alegría por su castigo. Solo sentía vacío y luego alivio de que ese capítulo finalmente estuviera cerrado. Un año después de los juicios, mi vida había encontrado un nuevo ritmo. Volví a trabajar como diseñadora gráfica, pero ahora con una confianza que nunca había tenido antes. Abrí mi propio estudio y me iba bien. Hice nuevos amigos. Personas genuinas que entraron en mi vida y me mostraron lo que significa la verdadera amistad. Empecé a ir a terapia para procesar todo el trauma y lentamente aprender a confiar de nuevo. Pero esta vez con más sabiduría, Jane siguió siendo una parte importante de mi vida. Me llevaba a cenar una vez por semana. Me aconsejaba en decisiones de negocios y siempre estaba disponible cuando necesitaba hablar. Nunca cobró nada por haberme salvado la vida. Decía que había hecho una promesa a mi papá y que honrar. Esa promesa era pago suficiente. En una tarde de jueves, exactamente 2 años después de esa terrible noche en el aeropuerto, recibí una carta. Era de Richard desde la prisión. Miré el sobre largo rato, decidiendo si debía abrirla o simplemente tirarla. La curiosidad ganó, la carta era larga. Páginas y páginas de su siempre impecable letra. Hablaba de cómo la prisión lo había cambiado, cómo había tenido tiempo de pensar en todo lo que había hecho mal. Decía que finalmente entendía la gravedad de sus acciones. Que estaba haciendo terapia y trabajando en convertirse en una mejor persona. En la última página escribió: sé que no merezco tu perdón y no lo estoy pidiendo. Solo quería que supieras que lo siento de verdad. Mereces amor verdadero, lealtad, respeto, y ya fallé en darte todo eso. Espero que hayas encontrado la felicidad que siempre mereciste. Doblé la carta de vuelta al sobre. No voy a mentir, una parte de mí se sintió conmovida por las palabras, pero otra parte, la que había crecido y madurado a través de esta experiencia. Sabía que palabras bonitas no cambian acciones horribles. Guardé la carta en una caja donde tenía todos los documentos del juicio. Tal vez un día, años en el futuro, podría mirar atrás y perdonarlo, no por él sino por mí. Para finalmente soltar cualquier rastro de resentimiento. Pero hoy no era ese día. De esa noche me senté en el balcón de mi nuevo apartamento, mirando las luces de la ciudad. Pensé en cómo mi vida había cambiado dramáticamente en 2 años. Cómo había pasado de ser una esposa ingenua y confiada a una mujer que casi fue asesinada. A alguien que luchó por justicia y ganó. No era el viaje que habría elegido, pero era el viaje que me trajo aquí, a esta versión de mí misma que era más fuerte, más sabia, más completa que nunca. Tomé mi celular y llamé a James. Hola, dije cuando contestó, solo quería decirte gracias por todo, por salvarme la vida, por honrar la promesa que le hiciste a mi papá, por ser el héroe que no sabía que necesitaba. Fue un honor. Respondió James, su voz cálida y sincera. Tu papá estaría muy orgulloso de la mujer en que te convertiste. Yo sé que lo estoy. Después de colgar, miré la noche un rato más y por primera vez en años. Me sentí completamente en paz. Los meses que siguieron trajeron transformaciones que nunca imaginé posibles. Mi estudio de diseño estaba creciendo. Había recibido contratos de grandes empresas que admiraban no solo mi trabajo, sino también mi historia de superación. Algunas revistas de negocios habían publicado artículos sobre mi trayectoria, presentándome como un ejemplo de resiliencia femenina. Al principio dudé en hacer pública mi historia. Era tan personal, tan dolorosa. Pero Brenda me convenció de que compartirla podría ayudar a otras mujeres en situaciones similares. Mujeres que tal vez no habían tenido la suerte de tener un James que las salvara. Y tenía razón. Después de las primeras entrevistas, empecé a recibir mensajes de mujeres de todo el país. Algunas contando sus propias historias de traición y abuso financiero. Otras pidiendo consejos sobre cómo identificar señales de alerta en relaciones, algunas simplemente agradeciéndome por tener el valor de hablar. Decidí usar mi experiencia para algo positivo. Con parte del dinero que recuperé de Richard, creé una fundación para ayudar a mujeres víctimas de violencia doméstica y abuso financiero. Ofrecíamos asistencia legal gratuita, ayuda psicológica e incluso refugio temporal para quienes necesitaban escapar de situaciones peligrosas. James se convirtió en el consultor de seguridad de la fundación, capacitando a mujeres y sus hijos sobre cómo protegerse, cómo identificar situaciones de riesgo y qué hacer en emergencias.
En una de las charlas que di en la fundación, una joven de unos 25 años se acercó después. Estaba llorando, pero eran lágrimas de esperanza. Gracias, dijo, tomando mis manos. Mi historia es parecida a la tuya. Mi novio me ha manipulado financieramente por años. Pensé que estaba sola, que solo me pasaba a mí. Pero escuchándote, me di cuenta de que no es mi culpa y que puedo escapar. En ese momento, todas las noches sin dormir, todos los momentos de dolor, todas las lágrimas que derramé cobraron un nuevo significado. Mi sufrimiento no había sido en vano. Si podía ayudar, aunque fuera a una sola persona, la vida personal también comenzó a florecer de formas inesperadas. Había conocido a alguien, un arquitecto llamado Andrew, que había hecho el proyecto para la nueva sede de la fundación. Era gentil, genuino y, lo más importante, paciente con mi trauma y mis barreras. No tengo prisa, me dijo en una de nuestras primeras citas cuando le expliqué que necesitaba ir despacio. Que era difícil confiar después de todo lo que había pasado. Tú vales la espera. No era como había sido con Richard. No había esa pasión abrumadora y ciega, pero había algo mejor: respeto mutuo, comunicación honesta y un crecimiento gradual de sentimientos basados en quienes éramos realmente. No en máscaras que usábamos. Andrew conocía toda mi historia. Había sido completamente honesta sobre lo que pasó, sobre mis miedos e inseguridades. Y nunca usó eso en mi contra, nunca me hizo sentir débil o rota. Al contrario. Admiraba mi fuerza, sobreviviste a algo que habría destruido a la mayoría de las personas, me dijo una noche mientras cenábamos en un restaurante acogedor. Y no solo sobreviviste, sino que transformaste ese dolor en algo que ayuda a otras personas. Eso es extraordinario. 3 años después de esa fatídica noche en el aeropuerto, recibí otra carta. Esta vez era de Ashley. Como la de Richard, esta carta estaba llena de pedidos de disculpa, de arrepentimiento, de promesas de que había cambiado. Pero a diferencia de la carta de Richard, que al menos sonaba sincera, la de Ashley tenía un tono de manipulación que ahora podía identificar. Fácilmente escribía sobre cómo estaba sufriendo en la prisión, cómo las otras reclusas la trataban mal cuando se enteraban de lo que había hecho. Mencionaba problemas de salud que estaba desarrollando y luego, en la última página, hacía un pedido: ¿podrías escribir una carta al juez pidiendo reducción de sentencia? Después de todo, alguna vez fuimos mejores amigas. Negué con la cabeza mientras leía. Ashley seguía siendo Ashley. Siempre calculando, siempre intentando manipular, siempre creyendo que lágrimas e historias tristes le darían lo que quería. No respondí la carta. No era necesario. Ashley había tomado sus decisiones y ahora necesitaba vivir con las consecuencias. Pero guardé la carta junto con la de Richard, no como recuerdo del dolor, sino como recordatorio de cuánto había crecido, de cómo ya no era esa mujer que confiaba ciegamente, que no hacía preguntas, que ponía las necesidades de otros antes que las suyas. En una tarde de domingo, 4 años después de que todo pasó, estaba en la cocina de mi apartamento preparando el almuerzo. Andrew estaba en la sala armando una estantería que habíamos comprado. Sonaba música suave en el estéreo y por la ventana se veía el cielo azul sin nubes. Sonó mi celular. Era James. Hola, querida, dijo, su voz sonando cansada. Tengo noticias. ¿Qué pasó? Richard intentó suicidarse en la prisión. Está en el hospital ahora, estable, pero fue grave. Mi corazón se apretó, no por amor ni preocupación romántica, sino por una tristeza humana básica. Por más que me hubiera lastimado, oír que alguien había llegado a tal punto de desesperación era duro. ¿Cómo te sientes al respecto?, preguntó James. Pensé un momento antes de responder. Triste, admití, pero no culpable. Él tomó decisiones que lo llevaron a donde está, y espero que encuentre algo de paz eventualmente. Como sea que pase, pero no es mi responsabilidad salvarlo. Ya no. Has crecido mucho, dijo James, y pude oír el orgullo en su voz. Te has convertido exactamente en el tipo de mujer que tu papá soñaba que serías. Fuerte, compasiva, pero con límites sanos. Después de colgar, me quedé un momento en la cocina procesando la noticia. Andrew vino a abrazarme por detrás, apoyando su barbilla en mi hombro. ¿Todo bien?, preguntó suavemente. Sí, respondí. Era verdad. Todo está bien. Esa noche, después de que Andrew se fue a casa y yo estaba sola en el apartamento, saqué una caja que guardaba al fondo del closet. Era donde había puesto todo lo relacionado con Richard y Ashley. Cartas, fotos de la boda, pequeños recuerdos de una época que parecía pertenecer a otra vida. Llevé la caja al balcón y empecé a revisar cada cosa. Algunas fotos aún me provocaban un pinchazo de dolor. Recuerdos de momentos que pensé que eran genuinos, pero eran solo teatro. Pero el dolor era distante ahora. Como una vieja cicatriz que ya no duele. Tomé una última foto. Era de mi boda. Richard y yo cortando el pastel, sonriendo a la cámara.
Ashley estaba al fondo aplaudiendo. Si miraba de cerca ahora, podía ver algo en sus ojos, un brillo que no era felicidad por su amiga, sino tal vez envidia o cálculo. ¿Cómo no lo había visto? ¿Cómo había estado tan ciega? Pero entonces recordé las palabras de James. No había sido cejera, había sido bondad, había sido amor y confianza. Cosas que no son defectos. Las personas como Richard y Ashley eran el problema. No las personas. Como yo volví a poner la foto en la caja por primera vez. Consideré seriamente deshacerme de todo. Ya no necesitaba guardar estas cosas. No necesitaba la evidencia física de que eso había pasado. Estaba grabado en mi memoria. Me había formado, pero ya no me definía. Decidí que, la próxima semana, llevaría la caja a un lugar de reciclaje. Era hora de soltar completamente, 5 años después de esa noche en el aeropuerto. Mi vida era irreconocible de lo que había sido. Andrew y yo nos habíamos casado en una ceremonia pequeña e íntima, solo con personas que realmente amábamos. James me llevó al altar, asumiendo el rol que mi padre habría jugado. La fundación estaba floreciendo, habiendo ayudado ya a cientos de mujeres a escapar de situaciones peligrosas. Mi estudio de diseño era un éxito. Y lo más importante, estaba feliz. Genuinamente, profundamente feliz. No era una felicidad ingenua como antes. Era una felicidad informada. Templada por experiencias difíciles, pero real de todos modos. Tal vez incluso más real por eso. Recibí una última notificación sobre Richard. Había sido trasladado a una ala psiquiátrica de la prisión después del intento de suicidio. Estaba recibiendo tratamiento y, según los informes, finalmente estaba haciendo progreso real en aceptar responsabilidad por sus acciones. Espero que sea verdad, no por mí, sino por él. Todos merecen la oportunidad de convertirse en una mejor persona, incluso si eso pasa tras las rejas. En cuanto a Ashley, oí a través de Brenda que se había convertido en una prisionera modelo. Estaba estudiando derecho a distancia y ayudando a otras reclusas con temas legales. Si era genuino o solo otra manipulación para reducir su sentencia, no lo sé. Pero elijo creer que las personas pueden cambiar. Aunque no sea mi rol facilitar eso para ellas. Hoy, cuando cuento mi historia, ya no es con dolor ni rabia, es con una extraña gratitud. Gratitud por haber sobrevivido. Gratitud porque James honró la promesa que le hizo a mi padre. Gratitud por las lecciones aprendidas de la forma más dura posible esa noche en el aeropuerto cuando James cerró las puertas del auto y dijo confía en mí. Fue el momento en que mi vida cambió para siempre. Fue el momento en que descubrí que el mundo no siempre es lo que parece, que las personas que amamos pueden traicionarnos. Pero también que los ángeles guardianes existen en lugares inesperados. Si pudiera volver en el tiempo y cambiar esa noche, cambiaría todo lo que pasó. No sé si lo haría porque este viaje, por más doloroso que haya sido, me transformó en la mujer que soy. Una mujer de la que no me avergüenzo de ser. Y al final, tal vez esa sea la mejor venganza contra quienes intentaron destruirme. No solo sobreviví, prosperé. Ahora, si te gustó esta historia, haz clic en suscribirte y dime en los comentarios qué parte te dejó con la boca abierta. Y no olvides hacerte miembro para tener acceso a videos exclusivos que no publico. Aquí nos vemos allá.